También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor, y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarté. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas, y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Capítulo 3. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios y heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos que él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos, y a sus propias hijas las casaron con ellos, y adoraron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios, y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. El Señor se enfureció contra Israel, a tal grado que los vendió a Cusán-Risatayim, rey de Aram-Naharayim, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Pero clamaron al Señor, y él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y Otoniel liberó a los israelitas. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel, y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán-Risatayim, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años, hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Luego de aliarse con los amonitas y amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel, y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas volvieron a clamar al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod, el hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de él, los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab.
Ahod se había hecho una espada de doble filo y de 0,5 metro de largo, la cual sujetó a su muslo derecho por debajo de la ropa. Le presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo. Cuando Ahod terminó de presentárselo, se fue a despedir a los hombres que habían transportado el tributo, pero luego se regresó desde las canteras que estaban cerca de Gilgal y dijo: Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Silencio, ordenó el rey, y todos sus servidores se retiraron de su presencia. Entonces Ahod se acercó al rey, que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano, y le dijo: Tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey se levantó de su trono, Ahod extendió la mano izquierda, sacó la espada que llevaba en el muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La empuñadura se hundió tras la hoja a tal punto que le salió por la espalda. Además, Ahod no le sacó la espada, ya que ésta quedó totalmente cubierta por la gordura. Luego de cerrar y atrancar las puertas de la habitación del piso superior, Ahod salió por la ventana. Cuando ya Ahod se había ido, llegaron los siervos del rey, y al ver atrancadas las puertas de la habitación del piso superior, dijeron: Tal vez está haciendo sus necesidades en el cuarto interior de la casa, y tanto esperaron que se sintieron desconcertados. Al ver que el rey no abría las puertas de la habitación, las abrieron con una llave. Allí encontraron a su señor tendido en el piso, ya muerto. Mientras esperaban, Ahod se escapó, pasó junto a las canteras y huyó a Seirat. Cuando llegó allí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron de la montaña con él a la cabeza. Síganme, les ordenó, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes a sus enemigos los moabitas. Bajaron con él, y tomando posesión de los vados del Jordán que conducían a Moab, no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a unos 10,000 moabitas, todos robustos y aguerridos. No escapó ni un solo hombre. Aquel día Moab quedó sometido a Israel, y el país tuvo paz durante 80 años. El sucesor de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arriar bueyes. También él liberó a Israel. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan, y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos haría esto. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro,
Estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Salmo 92. Cuán bueno, Señor, es darte gracias, y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre, proclamar tu gran amor por la mañana, y tu fidelidad por la noche, al son del decacordio y de la lira, al son del arpa y del salterio. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas, por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras, y cuán profundos tus pensamientos. Los insensatos no lo saben, los necios no lo entienden. Aunque broten como hierba los impíos, y florezcan todos los malhechores, para siempre serán destruidos. Solo tú, Señor, serás exaltado para siempre. Ciertamente tus enemigos, Señor, ciertamente tus enemigos perecerán. Dispersados por todas partes serán todos los malhechores. Me has dado las fuerzas de un toro, me has ungido con el mejor perfume. Me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. Salmo 93. El Señor reina, revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Desde el principio se estableció tu trono, y tú desde siempre has existido. Se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo, se levantan las aguas y sus batientes olas. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. El que va por buen camino teme al Señor, el que va por mal camino lo desprecia.